Hello everyone. Hola a todos. Welcome to our Bible study. Le damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. We are here at my wonderful mom's house. Estamos aquí en la casa de mi mamá muy linda. Hola. That was Gloria. And we also have Nevia here with us. Y tenemos también a nuestra hija Nevia con nosotros. Ay. All right. So today we're going to continue our Bible study. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. And it'll finish the study of the book of Ephesians. Y hoy culminamos con el libro de Efesios. Perdón. And next week we will begin Colossians. La semana que viene vamos a comenzar con Colosenses. And I will be teaching that. Y yo estaré enseñando ese estudio. And we will be doing this at Nevia and William's home. Estaremos visitando la casa de William y Nevia. And we're making our rounds Estamos dando nuestras vueltitas as our brothers and sisters in the Lord open their homes. mientras nuestros hermanos y hermanas abren sus hogares para nosotros. And when we've done a round, Y cuando terminamos yendo alrededor, prayerfully we can come back esperamos que podamos regresar a los diferentes hogares. and we continue fellowshipping Y continuamos teniendo and compañerismo loving on one another. y amándonos los unos a los otros. So with that in mind, Con eso en mente, let's begin with a word of prayer, vamos a comenzar con palabra de oración. and then I will pass it on to my lovely, beautiful Y se la wife. voy a pasar a mi esposa, muy bonita y hermosa. Heavenly Father, I want to thank you Gracias, Padre Celestial, for your word today. por tu palabra en el día de hoy. As we study the book of Ephesians, Mientras estudiamos el libro de Efesios, knowing that it's a book that Paul wrote sabemos que es una carta, un libro que Pablo escribió that really talks in depth about the love of God. y que habla profundamente acerca del amor de Dios. Yes, there's a lot of doctrinal suggestions, Muchas sugerencias doctrinales many things that we as believers need to be upholding, y cosas que nosotros como cristianos debemos estar caminando. and as believers, things that we need to keep away from. Y cosas como creyentes que nos debemos apartar. But at the same time, De la misma forma, the revelation of your love, la revelación de tu amor. how deep, how wide, how Cuán high, profundo, cuán alto, cuán ancho, how profound de profundidad tiene. is your love towards us. Es tu amor para con nosotros. And that revelation Y esa revelación, is what will help us eso es lo que nos va a ayudar a nosotros to fulfill everything else. para cumplir las demás cosas. Because it doesn't become a works, Porque entonces no se convierte en obras, but it becomes relationship. pero se convierte en relación. I thank you for this word today. Padre, gracias por tu palabra en el día de hoy. As you anoint my wife Mientras tú unges a mi esposa to give your word, para dar tu to palabra, give insight, para dar información, and that would bring a greater revelation of you, para que traiga una revelación más acerca de ti. as it paints a beautiful picture of who you are. Y pinta un retrato hermoso de quién verdaderamente tú We eres. ask this, Lord, in Jesus' name. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Welcome every one of you that are watching. Gracias por ser parte de este estudio bíblico. Thank you for being part of this Bible study. Le pedimos por favor que busquen sus Biblias y las abran en el libro de Efesios. We ask that you would open up your Bibles and please turn it to the book of Ephesians. El libro de Efesios está en el Nuevo Testamento. The book of Ephesians is in the New Testament. Y como el pastor dijo, es una de las cartas paulinas. And as the pastor said, it is one of the Pauline letters. So, vamos a comenzar leyendo el versículo 1. We're going to right away go to Chapter 1. chapter 6, verse 1. Sí. Capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 1. Y vamos a comenzar, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Gloria, ¿puedes leer el versículo 5? Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a
Cristo. Amen. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. Número 6, Gloria. Ok. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo de la voluntad de Dios. 6. Not by the way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. With good will doing service, as to the Lord and not to men. Versículo 8, Gloria. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Knowing that whether good anyone does this, he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. And ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respecter of persons with him. Amén. En lo que vamos a leer, busquen el Éxodo 20, 12. As we Exodus 20. continue with the study, if you could seek Exodus chapter 20, Versículo 12. verse 12. Eso aquí, básicamente los versículos del 1 al 3, As we study here, we can see that through the verses 1 to 3, habla acerca de los hijos honrar y respetar a sus padres. it talks about children honoring and respecting their parents. Y entonces vamos a leer, porque ahí está el mandamiento. Gloria o Nevia, quien siquiera pueda leer la primera. ¿Cuál fue? Éxodo 20, Exodus, 12. 20, 12. sorry, Exodus 20, 12. Eso es 22. Oh, espérate, no tengo. Okay, go ahead, Nevia. You can read it. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Amen. 2012. Eso te lo sabes de memoria. Ahora honra a tu padre y a tu madre, porque tus días para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amen. Este es el único mandamiento con promesa, como decía allí. This is the only commandment with promise, as it says there. Y no tiene límite de edad. And it doesn't have an age limit. Y no importa si tu mamá y tu papá están vivos. And it doesn't matter if your parents are alive or not. Si tú honras a tu padre y a tu madre, If you honor your father and your mother, la promesa en esta palabra te va a ti. this promise in this word goes to you. Y yo, no soy una niña, I'm not a child. gracias a Dios, y tampoco soy pastor, Thank you, Lord. Neither is the pastor. le doy gracias a Dios que nuestras mamás están vivas. We thank the Lord that our moms are still alive. Nosotros vivimos en nuestros propios hogares. We live in our own home. Ellas viven en los suyos. They live in theirs. Como quiera, tenemos que honrar a nuestras mamás. Even though we need to honor our moms. Tenemos que respetar a nuestras mamás, We need to respect our mothers porque están vivas. because they are Amén. alive. Amen? Los papás de nosotros no lo están. Our parents aren't. Fathers aren't. Sorry. Con todo y eso, With all this, los honramos. we still honor them. No eran perfectos, a lo mejor. They weren't perfect. Solo, ¿cómo los podemos honrar? How can we honor them? Pues no hablando mal de ellos. Of course, not speaking bad about them. Abstente de hablar negativo. Abstain from speaking negative about them. Amén. So, no hay límite de edad. There is no limit to age. All right. Esto en los versículos 1 y 3 que habíamos leído. En el versículo 4 In verse 4, le habla a los padres y les explica cuál es su responsabilidad y el trato que deben dar a sus hijos. Paul speaks to the parents and what is their responsibility and their treatment to children. Esto tampoco tiene límite de edad. This also doesn't have a limit of age. Esto nos pone a nosotros como padres a también mostrar un buen carácter a nuestros hijos. This also shows us as parents
to give a good character to our children. No podemos prestar solo atención a los versículos 1 y 3 e ignorar la instrucción a los padres. We can't come over and just ignore those the verses 1 and 3 and not verse 4. Perdona, I think it's al revés. I think it's backwards. Sorry. Ya. No podemos prestar solo atención. Oh, no. We're good. I'm going to go back up there because I want to tell you something. Voy a ir para allá atrás. ¿Sabes por qué? El versículo 4, como dije. Efesios, Aquí mismo. 6:4. El Efesios 6. ¿Qué es lo que dice allí a los padres? What does it say there to the parent, to the father? Porque- In porque- verse 4. Yo soy madre. Because I'm a mother. So, ¿qué es lo que me está diciendo a mí acerca para mis hijos? What is it saying or telling me concerning my children? ¿Qué fue lo que dice Gloria? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amen. So, go ahead, Nevia. Verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Vamos a poner como el pastor y yo ya criamos nuestros hijos. Now, Pastor and myself, we've already brought up our children. Ya yo los crié. They're already grown. Pero como quiera, el sentir de provocar a nuestros hijos a ira aplica. The understanding of not bringing our children unto wrath or to anger still applies. Instrucción y amonestación no importando la edad. Instruction and admonition doesn't matter the age. Si usted está criando a sus hijos, If you're raising your children, aquí le está dando instrucción de cómo que se hace. here's giving you some instruction. How do you do this? Lo cómico es que hay gente que dicen, The funny thing is that there's people that say, y yo lo he escuchado, I've heard them, que no hay un manual para cómo ser padre o madre. that there's no manual on how to be a father or a mother. Eso es mentira. It's a lie. La Biblia tiene bastante instrucción. The Word of God has plenty of instruction. Otra cosa, muchos dicen, bueno, uno se casa y no hay ningún manual para cómo uno ser esposo y esposa. You know, you come over and say that there's no manual for a marriage for a husband and wife. Eso es otra mentira. That's another lie. La semana pasada en Efesios 5 leímos bastante acerca de matrimonio. Last week in chapter 5, we spoke a lot about marriage. Son tópicos que a lo mejor en el mundo no tienen instrucción, en la Biblia sí hay. There might be a lot of topics that the world might not have instruction, but in the Bible there is. Amén. So, lo digo acerca de que nosotros, hay padres, yo he sabido que hay padres y madres I know that there are fathers and mothers, que, estoy hablando cristiano, I'm speaking, they're Christians. que le dicen, tú eres mi hijo, mi hija, tú tienes que obedecerme. You're my son, you're my daughter, you have to obey me. Pero entonces, esos padres o esa madre provoca a sus hijos a ira. But that same parent comes over and provokes their child to anger. Por eso fue que dije que no podemos prestar atención solamente a la instrucción del versículo 1 al 3 e ignorar del versículo 4. That's why I said that we can't come over and listen to verses 1 through 3 and ignore 4. Y todos nosotros como padres hemos cometido errores. And every single one of us as parents, as fathers, have made mistakes. Y muchas veces no sabemos que hemos cometido ese error hasta que vemos el resultado. And a lot of times we don't even realize that we made those mistakes until we see the results. So, por ello le damos gracias a Dios por su gracia, So that's why we give thanks to the Lord for His grace, por su misericordia. His mercy. Porque cuando nosotros fallamos, Because when we mess up, tenemos un abogado. we have a advocate. Y Él intercede por nosotros, And hermanos. He intercedes for us. Y cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, Then when we look for the face of God, Él nos ayuda a mirar nuestros propios errores. He helps us to see our own mistakes. Es mejor mirar nuestros propios errores It's better to see our own mistakes y dejar que el Señor revele los errores de la otra gente. and allow that the Lord would show others their mistakes. Ok, so leímos hasta el versículo 9. So, el versículo del 5 al 9 So from verses 5 to 9, nos decía obedecer con temor y temblor literalmente, con sinceridad en Cristo, pues es la voluntad de Dios, y no solamente eso, pero que también de buena voluntad, como al Señor y no a hombres, pues recibirás recompensa de Dios, ya seas jefe o empleado. Jefes, dejen las amenazas, porque Dios no hace acepción de personas. Yo estoy parafraseando lo que leímos. obey with fear and trembling, literally with sincerity in Christ. For it is God's will, not only that, but also willingly, as to the Lord, and not to men. You will receive a reward from God.
whether you are a boss or an employee. Bosses, stop using threats because God is no respecter of persons. Of course, I am paraphrasing and making everything a lot smaller. Esas dos palabras con temor y temblor, Those two words with fear and trembling, literalmente con temor. literally with fear. Pero podemos ver que eso es como un respeto. It's a respect. Dice ahí, porque dice a los siervos cómo comportarse o a los empleados cómo comportarse, ¿verdad? It tells the servants or the employees how to behave themselves. Pero en el versículo 9 dice, y vosotros amos, haced como ellos lo mismo. And it says in verse 9, the bosses or the masters do the same way to them. Yeah, cuando hay un sentido de respeto When there's a feeling of respect en el trabajo, in work, hay una mejor atmósfera. there's a better atmosphere. Y si el trabajo en lo cual tú estás te gusta And if the job that you are in, you like, y tú se lleva bien con empleados y su jefe, and if you get along with your, your boss and your coworkers, es mejor así. it's better that way. So, es muy importante saber dónde el Señor nos quiere It's very important to know where God wants y us ser productivo allí. and be productive there. Dándole la gloria al Señor. Mira, Giving the glory to God. eso nos enseña a nosotros cuando vamos a trabajar That teaches us that when we're going to go work, qué clase de comportamiento tenemos que tener. what kind of behavior we should have. Y dice la palabra, no lo hagas como los hombres, pero al Señor. And it says there, not to do it as unto man, but as unto God. Amén. En la próxima sección vamos a leer los versículos del 10 al 20. In the next section, we're going to read from verses 10 to 20. Y el título de mi lectura es La armadura de Dios. And my title of my section is the whole armor of God. Vamos a hacer esto. Yo me voy a turnar con Gloria, ¿está bien? Y Howard con Nevia. Right? So, Howard con Nevia? Y hay otra palabra en inglés Okay. y nosotras en español. Yes. Pero entonces yo voy a leer el versículo 10, tú el 11, yo el 12, 13, así, ¿ok? Nos cogemos turno. Pero yo leo el 10, él lee el 10. Y ella lee el 11 y tú lees el 11, así. Back and forth. I'm going to help you. I'm going to help you through it. Yeah, So yeah. after So, you go and then after. yeah. Yeah, we are team. Spanish, English, Spanish, English. Yeah. Spanish, English, Spanish, English. I'm sorry, we're making a It's a connection square. here. It's square. Esta Spanish, conexión. English, Spanish, English. All right. Spanish, English. En el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta ahora. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. All right, Gloria. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amen. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospels of peace. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Aleluya. Y por mí, para que sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. For which I am an ambassador in bonds, and therein I may speak boldly as I ought to speak. Más No, para... hasta el 20, right? Ya, ok. ya mismo seguimos por ahí para abajo. Sí, vamos a seguir por ahí para abajo, pero no, todavía We'll no. continue on in a little bit. Yep. Vamos a parar aquí. En los versículos del 10 al 11 So in the verses from 10 and 11, nos dan una amonestación del Señor. it gives us an admonition in the Lord. Esta es nuestra responsabilidad también, por supuesto, This is our responsibility y vencer al enemigo con la ayuda de Dios. to overcome the enemy with God's help. So, Dios nos da las estrategias. God gives us the strategy, ¿Cómo nosotros podemos vencer al enemigo? how we can overcome the enemy. Amén. Esos versículos lo dicen allí. Those verses says it right there. Nos amonesta, ¿verdad? Que seamos fortalecidos It admonishes us to be strong in the Lord, en el poder de su fuerza, the ¿verdad? power of His might, Y que seamos listos para venir contra el enemigo, and ¿verdad? that we will be ready to come against the enemy when need to be. Ujú. En el versículo 12 We can see in verse 12. nos muestra claramente a nuestros verdaderos enemigos, no a los seres humanos. It shows us clearly who our real enemies are, not human beings. Necesitamos tener esto presente en todo momento para no poner la mira en las personas, aunque cada uno es responsable de su comportamiento. We need to have this before us at all time so we don't put our eyes on people, although each one of us are responsible for our behavior. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Cada uno de nosotros es responsable por lo que hacemos. Every single one of us is responsible for what we do. Cometemos un error, nos arrepentimos. We make a mistake, we repent. Estamos asumiendo responsabilidad. We're taking responsibility. Pero muchas veces el enemigo, But a lot of times the enemy, como dice aquí, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. as it says here, that we don't wrestle against flesh and blood. So, si tú tienes una lucha con un ser humano, So if you're wrestling against a human being, dice ahí, principados, potestades, huestes espirituales de maldad y las regiones it celestiales. says there that it's against principalities and powers and rulers of the air. Y a veces uno se cree que es la persona, pero es el enemigo influenciando. Sometimes we think it's the person, but we need to realize it's the enemy's influence, Hablándole a los oídos, speaking in the ear, porque Satanás no tiene una pieza vocal. because Satan doesn't have a mouthpiece. Él necesita los seres humanos He needs the human beings que le oigan would hear him y digan lo que él quiere que and would digan. speak what he wants them to say. Recuerdan en la historia de Pedro You remember the story of Peter? que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesus told him, "Get thee behind me, Satan." Él no se lo estaba diciendo a Pedro, He wasn't saying that directly to no se lo estaba Peter. diciendo a Satanás. He was saying it to Satan. Lo que pasa es que Satanás usó la boca de Pedro But Satan used Peter's mouth para decir lo que dijo. to say what he said. Y en el mismo capítulo, And in the same chapter, Pedro previamente oyó la voz de Dios que revelado que Jesús era el Hijo de Dios. before that, Peter heard the mouth of God and repeated that Jesus was the Son of God. ¡Qué tremendo! That's awesome. So, Señor, dirígenos a través del Espíritu Santo. Lord, direct us through your Holy Spirit. Amén, amén. So, Amen. pero reconozcamos que el enemigo usa personas porque aquí en la tierra no tiene boca. We need to realize that the enemy uses people because he doesn't have a mouthpiece in the earth. Right? So, en el versículo 13 nos dice qué hacer en tiempos de adversidad. In verse 13, it tells us what to do in time of adversity. A mí me gusta decirle en los versículos porque así nos lleva como, nos da curiosidad para ir para atrás. And sometimes, it gives us a little bit of curiosity to go back. That's why I like saying the verses. Porque dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no alguna. It says, "Wherefore take unto you
the whole armor of God. ¿Para qué? What for? Para que podáis resistir en el día malo. That you may be able to withstand in the evil day. Y en ese día malo, And in that evil day, estar firmes. you are firm. Estar firmes. You're firm. Puesto la armadura de Dios completa. Having the full armor of God placed on you. ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos a mirarla. But before we go there, antes de ir ahí, I want to say something. ¿Quieres decir algo? El pastor quiere decir algo. Verse 13 again. En el versículo 13. Because at the end, this is really important, Esto al guys. final es muy importante al And final. I allí. love this part. Me gusta mucho esta parte. Because when people come over and say, I've done everything. Ay, yo lo he hecho todo ya. Cuando la gente dice I eso. don't know what else to No do. sé qué más hacer. It tells you what to do right here. Aquí te dice qué hacer. It says, and having done all, Y habiendo acabado todo, stand. estar firmes. That's what you do Eso es lo que usted hace when you've done everything else you know how cuando to ya do. lo hizo todo que sabe hacer. You stand firm on the word of God Estás firme en la palabra de Dios, with the full armor of God con placed on toda la you, armadura de Dios puesta en ti. saying, I am unmovable, Estoy I am inmovible unshakable. y a mí no me estremece. Whatever shakes around me can be shaken, Lo que se estremezca a mi alrededor, que se estremezca. but I am firm Yo soy firme on the solid ground of Jesus Christ, en la roca que es Jesucristo. and I will not be moved Y yo no seré conmovido o movido until my promise comes, hasta que mi promesa llegue. and I stand. Y nos paramos. Amen? So Amén. now you know my answer to you. Y esa es mi respuesta para ti. When you come to me and say, Pastor, I've done everything. Cuando venimos y le decimos, pastor, ya yo he hecho todo. I'm going to tell you, well, stand. Pónganse, estén firmes. Y qué bonita exhortación. It's good encouragement. Porque yo creo que todos nosotros hemos estado allí. We've all been there. Oye, ya yo he leído las escrituras, I've read the scriptures. declaré la I've promesa, declared the le di promises. gracias al Señor por I todo lo bueno que ha thank the hecho. Lord for everything good He's given us. Y estoy esperando And que I'm waiting estoy esperando para que ocurra. so that this thing would happen. Y hay veces que uno el fruto de la paciencia, uno dice, ¿dónde está? And sometimes we only worry is the fruit of patience. Where is it? ¿Qué pasa? Pero Dios es tan grande y tan compasivo para con nosotros, ¿verdad? God is great and so Tan good for each lindo, and tan every one lindo of us. cuando nosotros decimos, es que yo no sé más qué hacer. No. Sigue haciendo lo que Dios puso en tu corazón hacer. When we come over and say, I don't know what else to say, keep doing what the Lord told you to do and stand firm. Aleluya, gracias Dios. All right. Gracias, pastor. Yeah. So, vamos a mirar la armadura rapidito. Solamente te voy a dar los ingredientes de la armadura. We're going to look at the armor of God. I'm going to give you the ingredients. En los versículos 14, 18, y para aquellos que se están sintonizando, estamos en Efesios 6. For those who are tuning in, we're in Ephesians 6. We're going to go to verses Del 14 al 18. from 14 to 18, and I'm just going to give you the armor of God. So, la armadura de Dios, cada pieza y su función. The armor of God, each piece and what it's used I don't for. think I put the whole thing there. That's all right. Yeah. Hay 7 piezas en total, muy interesante. There's 7 pieces in total, very important. Porque yo no creo que todo el mundo dice las 7 piezas. Because I don't think everybody says there's 7 pieces. Yo creo que todos dicen 6 piezas, Everybody says the 6 parts. pero hay 7 piezas. But there's 7 of them. Listo. Ready? Número 1, Number 1 la verdad. is truth. La segunda, Number 2, justicia. righteousness. 3, Number paz. 3, peace. 4, fe. Number 4, faith. 5, salvación. 5, salvation. 6, la palabra. 6, the word. Y la 7, And number 7 oración. is prayer. Estas son nuestras armas de guerra. These are our weapons of war. Cuando miramos el completo, la armadura, When we look at it completely, the armor, vemos que es los lomos ceñidos con la verdad, it is the belt of truth. la coraza de justicia, It is the helmet, the breastplate of righteousness. no los zapatos, no voy a decir los zapatos, pero sino el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. We wear the shoes of the gospel of peace. Y dice, y lo nítido ahí en el versículo, te voy a decir cuál versículo es, 16, I'm going to tell you in verse 16, sobre
todo. Above all. ¿Sobre todo qué? Above all what? Sobre todo esto que estamos en la armadura. Above all of this, of the weapons. El escudo de la fe. The shield of faith. ¿Por qué? Why? Porque con ella es que tú apagas los dardos de fuego del maligno. Because with that is where you quench the fiery darts of the Y enemy. después dice el yelmo de la salvación, And then the helmet of salvation, la espada del espíritu, the sword of the word, orando en todo tiempo. and we pray at all times. Una de las, this is the one about the helmet, which is the helmet of salvation. Yes. Okay. I want to say, Yelmo de la salvación. voy a decir algo acerca del yelmo de la I want to salvación. say something about the helmet of salvation. A ver si lo encuentro. Aquí, versículo 17. Verse 17. ¿Qué es un yelmo? What is a helmet? Sí, en inglés tiene sentido, es un casco. Un casco. De It's a hat. A helmet. a helmet, Is un a casco, helmet. casco de la salvación. Pero aquí en la Biblia, Reina Valera dicen yelmo de la salvación. Yes. ¿Cuántos de ustedes en español usan la palabra yelmo? How many of you use that word in Spanish? Ninguno de nosotros. Nobody does. Bueno, yo no, pero anyway. Yelmo. Pero We es use that word. un casco. Un casco, un helmet. Yeah. Muy interesante. Very interesting. Eso demuestra la autoridad que tú That tienes shows you the authority that you have sobre tu mente. above or upon your mind. Salvación. Salvation. ¿Qué es What salvación? is salvation? Sanidad, Healing, preservación, preservation, liberación, liberation, prosperidad. prosperity. Eso es lo que tú te pones ahí, la That salvación. is what you put on there, the La helmet of salvación. salvation. Para tomar autoridad To take authority en tu mente. in your mind. Que tu mente no tiene autoridad sobre ti, tú tienes autoridad sobre tu mente. You have authority over your mind doesn't have authority over you. Amen. Amen. Lo Yes, escribieron, How do you spell lo escribieron Yelmo? una vez en mi How do you spell it? Salud. Ah. El yelmo de salud. How do you spell Porque it? salud. Ah, Eso es. How do you spell Yelmo? Y-E-L-M-O. Yelmo. Yeah, algunas versiones dice salud en Algunas vez de por- salvación, ajá, porque pero es- significa salvación. Oh, Salvación. it just is El something. yelmo de Okay. salud, ¿por qué dice yelmo de Dice salud? salud, algunas traducciones dice salud. en Yelmo de español, la salvación, which is pero salud. pero es salvación. Pero la palabra, okay, la palabra salud, because she said in her Bible says, is the helmet of health. Okay. Oh. So the helmet of health, salud es una de las definiciones de salvación. Yes, because salud, health is okay, is one of the yelmo de definitions of salud. salvation. Get it? That's why it says that. Yes, So that's why, por eso es que ella tiene eso, el yelmo de la salud. that's why she has the Weird, helmet because- of health. This is AI, so I can't really 100% saying it's true. But Yelmo is a Spanish word that means wasteland, wilderness, or barren land. Ya, no tiene sentido. No. No tiene sentido. We Anyway. don't use that word. Pero estas son nuestras armas de guerra, hermanos. These are the weapons of war. Si estás tomando notas, If you are writing stuff down, te voy a escribir, número 1, la verdad, number one, truth, la justicia, righteousness, paz, peace, fe, faith, salvación, salvation, la palabra, the word, oración. and prayer. Esas son tus armas. Those are your weapons. Aleluya. ¿Sabías tú que tú eres la justicia de Dios en Cristo Did Jesús? you know that you're the righteousness of God in Christ Jesus? Lo dice en 2 de Corintios 5, capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5 says this. Amén. Amen. All right, vamos al versículo 19 al 20. Let's go to verses 19 and 20. So, esto es él hablando de sí mismo. He starts bringing a petition for himself. Mira lo que dice ahí, y por mí. And he says, and for me. Pero lo que él está orando cuando él dice por mí, And what he's praying for when he says, for me, es para que él sea un mejor ministro del Señor. is that he would be a greater minister for God. Él no está pidiendo nada personal, está pidiendo, lo que él está pidiendo, He's not asking anything personal. What he's asking for para ser más efectivo en las cosas de is Dios. so that he would be more effective in the things of God. Para que él sea un mejor embajador, A greater ambassador, para que él sepa lo que tiene que hablar, so that he would know what he needs to speak, y dar a conocer el misterio del Evangelio. and being able to bring forth the gospel of Jesus Él Christ. no está pidiendo nada personal. He's not asking for anything personal. Okay, so el escritor de este libro, Pablo, pide oración a esta iglesia. The writer of this book, Paul, asked this church for prayer. ¿Qué ejemplo para los líderes? What an example to leaders. Pidiendo a su propia iglesia, oren por mí. That is important to ask the church for prayer.
que yo sea un mejor pastor, that I would be a better pastor, que yo pueda predicar la palabra con valentía, that I would have boldness in preaching the word, que cuando se me presente la oportunidad saque a alguien de las tinieblas y lo traiga a la luz del and evangelio. when the opportunity presents itself, I would pull somebody out of darkness and bring them to light. Que las palabras que salgan de mi boca sean inspiradas por el Espíritu Santo. That the words that come out of my mouth would be inspired by the Holy Spirit. ¡Qué tremendo! Wonderful. Es una forma bien humilde de orar para nosotros como líderes. It's a very humble way to ask for prayer as leaders. Es importante pedir oración a la iglesia. It is very important to ask for prayer for the church. Y como dije, él deseaba seguir predicando la palabra con valentía. He wanted to continue to preach the word of God with boldness. All right, so vamos a continuar leyendo Efesios 6. Vamos a empezar en el versículo 21. Voy a tener la Gloria leyendo y Nevia. Entonces después Howard y yo vamos a tomarnos el turno de seguir. We're Seguimos. going to ¿Ok? take turns again, and we're going to begin Ephesians 6:21 to the end. All right, Gloria, el versículo 21. Mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso. Todo os lo hará saber Tichico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Nevia, So that you also may know how I am and what I am doing. Tychicus Tychicus. is cuter how she said it in Spanish. Tiquico, ¿eh? The beloved brother and faithful minister in the Lord will tell you everything. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, Aleluya. and that he might comfort your hearts. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amen. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. All right, that word sincerity. Esa palabra, La sinceridad. palabra Búscame sincerity. la definición, porque yo la tengo aquí, yo la voy a decir. Con amor inalterable, esa palabra inalterable significa incorruptibilidad, genitivo, existencia sin fin. So vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible, genitivo y que con existencia sin fin. Amén. All right, incorruptibility. Is that what you want from here? That's, You wanted this definition? ya, las definiciones que están ahí, ¿dónde están? Oh, Sí, esas mismas. in the paper here, right? Or no? No, I don't think I have the genuine. Go to your Bible. Okay, so it's I want the original. incorruptibility, generally unending existence, genuineness, immortality, incorruption, sincerity. Él tiene más definición. Have more, bigger Ya, definition. él tiene más definición. Yo no las puse todas. I didn't put them all down. Pero vamos a ir al versículo 21. Dice, Let's go to verse 21. Pablo fue muy transparente con la iglesia. Paul was very transparent to the church. Quería que supieran todo lo necesario y envió a un compañero obrero del reino, un amigo, un cristiano cercano. He wanted them to know whatever was necessary. He sent a fellow worker of the kingdom, a friend, a close Christian. ¡Qué tremendo! Él quería dejarles saber a ellos todo lo que sea tocante que tiene que ver con él y su ministerio, el ministerio. You know, he wanted them to know, be aware of everything that Yeah. had to do with the ministry. Y así debe ser los ministerios. And that's how ministry should be. No tener nada que tener oculto, Not hiding anything. pero que sepan lo que se toma para correr un ministerio. But that they would know and realize what is needed to run a ministry. En el versículo 22 al 23, Verses 22 to 23. Tíquico fue a ministrar a la iglesia de Éfesos, llevando información, consuelo y amor con fe. Tychicus went to minister to Ephesus, to Ephesus' church, bringing information, comfort,
and love with faith. Y eso es lo que dijo él ahí. And that's what he said there. Ahora, el último versículo. Now we see the last verse. Ese es el cierre de la carta, muy común en Pablo, mencionando la gracia, el amor y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Letter closing was a very common one from Paul, mentioning grace, love, and the God and Father of our Lord Jesus Christ. Estas frases o oraciones son la forma en que Pablo cierra todas sus cartas, desde Romanos hasta Hebreos. Todas terminan con la palabra amén. These phrases or sentences are the way he closed all his letters, from Romans to Hebrews, and all of them end with the word amen. Todas. Y entonces yo estaba buscando, And I was seeking, porque yo no voy a decir algo que no he buscado. because I'm not going to talk about something I didn't look. Vayan desde el libro de Romanos hasta el libro de Hebreos. Go to from the book of Romans into the book of Hebrews. Cuando tengan su chancecito, When you have the opportunity, en las conclusiones de estas cartas, in the conclusions or the endings of these letters, él mencionaba la gracia de Dios, he mentions the grace of God, el amor de Dios the love of God, y el Padre de nuestro Señor and Jesucristo, the Father of our Lord Jesus Christ. y las concluye todas con amén. And he closes every single one with amen. A mí me gusta porque a mí me dio curiosidad. It gave me a lot of curiosity. Yo no busqué esa información, yo misma la busqué. I actually looked for that information. Pero qué bonito, ¿verdad? Porque yo sé que, creo que Tíquico escribió algunas de las cartas, no sé cuántos de ellos, pero él tenía personas que escribían cartas por él. Because we need to realize that a lot of times Paul used other people to write these letters for him. Y yo creo que Tíquico era uno de ellos. And I think Tychicus was one of them. So, no, voy para abajo un momentito, para mirar por acá. Un brequecito. Maybe I'll have a grandchildren one of these days that name him Tychicus. No. Chiquito. Amen. Or great Mi deseo es que nosotros indaguemos en lo que la palabra dice. My desire is that we would really dive deep into what the Word of God Y says. que aunque estemos leyendo este libro y yo explique las cosas que explico, Even though we've read this Word and I explained what I explained, que hayan cosas que hayamos leído que lo haya llamado la atención a usted. that there would be things that popped out of the Word and really touched you. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, Following the example of the Apostle Paul, ese hombre era yo voy para ministrar. that man was like, I'm going to go to minister. Si tú respiras, If you breathe, tú eres alguien que yo voy para allá para que ministrarle, para traer al reino. you are one of the people that I'm going to go to and to bring to the kingdom. Y yo oro de que nosotros tengamos esa pasión también, ¿verdad? And I pray that we would also have that passion as well. Y que cuando se nos presente la oportunidad, And that when the opportunity presents itself, que seamos más valientes. that we will be bold. Porque la única forma que que una persona puede ser libre, Because the only way that a person can truly be free, no solamente con consejos y cosas prácticas, not only with practical things and counsel, pero con la palabra de but with Dios. the Word of God. Que nosotros seamos valientes y decir, mira, la palabra de Dios dice esto, That we will be bold and say, look, the Word of God says this, para exhortarte to encourage you, y porque Dios quiere hablarle a tu vida. because God wants to speak to your life. O mira, esto es una promesa linda en lo que tú te puedes parar. This is a beautiful promise in which you could stand. En lo cual la palabra de Dios puede romper ataduras de una persona. In which the Word of God can break strongholds in a person's life. Si Dios te da la oportunidad de ministrarle a alguien que está aturdido, If you come over, if God comes over and gives you an opportunity to minister to somebody that is struggling, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu respuesta? what's your reply? Ay, bendito. Oh, poor you. Lo siento por Feel ti. so bad for you. Siento que lo estás pasando muy You're mal. going through it tough. Yo oraré por ti. I'll pray for you. La vida es difícil. Life is hard. Yo sé que, a veces las cosas no son I fáciles. know things aren't easy. Dime, después que tú le dijiste todas esas cosas a esa persona quedó libre. You tell me, did that person get free No. with what you shared with them? No. No. No hay ninguna diferencia entre lo que yo acabo de hacer y lo que el mundo hace. There's no difference between what I just got done doing and the world does. Ahora, Now, está llorando. he's crying. Jesucristo te ama. Christ loves you.
Y sabes una cosa, yo sé que tú estás pasándola mal, sí. And I know you're going through a tough time, Pero Dios, but God, a través de Jesucristo, through Jesus Christ, provee el camino gives you the way para que tú puedas salir de esto. that you can come out of this. Que este dolor que tú sientes por dentro de tu ser, This pain that you feel inside, Dios toma ese dolor God would take it y lo reemplaza con su paz. and replaces it with His peace Y te da una esperanza que nunca has experimentado and antes. gives you a hope that you have never experienced Y before un futuro increíble. and a future that is incredible. Que si tú pasas por cualquier problema o situación, That if you're going through a problem or situation, tienes la confortabilidad de la palabra de Dios y su Santo Espíritu. you have the comfort of the Word of God and His Holy Spirit, Que pueden mirar adelante. that you could see forward, Que aunque se vea la tormenta grandota, that even though the storm might look great, va a pasar. it's going to pass. Así como el huracán pasa, Just like if a hurricane passes, así como la tormenta pasa, the storm passes. nosotros no fuimos creados para vivir en una constante tormenta. We were not created to live in a constant storm. El Señor provee una escapatoria The Lord provides a way of escape para que nosotros no sintamos que desesperados y que no tenemos esperanza. so that we would not come to a place that we have no hope. Entonces, esta persona, This person le estoy ministrando, that I'm ministering to, Dios te ama. God loves you. Y Él te pregunta hoy, And He asks you today, ¿deseas que Él entre en tu corazón you desire for Him to come into your heart y se haga Señor de tu vida? and become Lord over your life? ¿Sí o no? Sí, señora. So, yo voy a hacer una oración I'm going to do a prayer. y tú repites después de mí. Repeat after me. Y usted hace una oración. And do the prayer. Padre Celestial, Heavenly Father, te pido que me perdones de mis pecados, I ask you to forgive me of my sins. que te hagas Señor de mi vida, Become Lord of my life. que me ayudes a vivir para ti. Help me to live for you. Lléname de tu Espíritu Santo. Fill me with your Holy Spirit. Cambia mi vida totalmente. Change my life Me completely. quiero entregar a ti por completo. I want to surrender myself completely to you. Ayúdame a caminar en devoción y ir a la iglesia Help me to walk in devotion and go to church para que yo pueda crecer. so that I may grow. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Es un ejemplo. It was an example. Y declaro que el príncipe de paz viene delante de ti. And I declare that the Prince of Peace comes upon you. El príncipe de paz entra dentro de ti y saca todo dolor. And the Prince of Peace would go into you and take away every pain. Y él sana tu dolor. And He heals your pain Y te da gozo and gives you joy por cenizas. En vez de cenizas te da instead gozo. of ashes. Amén. Amen? Entonces cuando esa persona, cuando tú te miras con esa When persona, you finish with that person, esa persona siente una tremenda paz. that person feels a peace. Me siento más tranquila. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Me siento más tranquila. I feel more at peace. Y eso me pasó a mí esta semana. That happened to me this week. El ejemplo que les acabo de enseñar. The example that I give to you. Ministrándole a alguien que vino a mi vida aturdido. Ministering to somebody who came into my life that was struggling. Y se fue con el príncipe de paz And they left with the Prince of Peace. a su casa. Home. Y siente la paz And de he has Dios. peace of God. Y quiere caminar con And Dios. wants to walk with God. ¿Viste la diferencia? Si me hubiera The difference. Sí, el Señor nos llama a compasión. Yes. God calls us to have compassion. Y yo no le mostré la situación completa porque yo sí mostré compasión y abracé a esa I persona. showed forth compassion and I hugged that Y person. lloré con esa And I persona. cried with that You person. know, llora con lo que lloráis con los que lloran. You know? Cry with those. Ya. Yes. Siente con lo que ellos Feel for sienten. those. Feel what they feel. Yeah. Pero entonces dales esperanza. But then give them hope. Y si tú dices, pero es que yo no sé cómo But hacerlo. then you say, I don't know how to do it. Tú tienes el Espíritu You Santo. have the Holy Spirit in you. Abre tu boca y Él te la Open your llena. mouth and He will fill it. Amén. Amen. Me fui así, ni siquiera Yeah. planeé esto. I didn't have this planned at all. Pero Dios me dio la oportunidad But God gave me the opportunity de ministrarle a otra persona. to minister to somebody Y else. esa persona también vino al Señor. And that person also came to the Lord. Y yo pegué a hablar con esa persona empezó a contestar. I began to pray with that person Yeah, and they y- responded. Y cuando fui a la parte de Señor, perdóname de todos mis pecados, And when I said, Lord, forgive me of all my sins, rompió en llanto. I began to cry. La oración paró por un buen ratito. ¿Cómo fue? La oración paró por un ratito. Oh, prayer stopped for a little bit.
Porque fue una oración sincera. because it was a truthful prayer. Y después terminamos la oración And then we finished the prayer. y la persona recibió a Jesucristo. And the person received O sea, Christ. es la oportunidad que Dios nos da It's the opportunity that God gives us. y no tenemos tiempo de perder. And we don't have time to Amen. lose. No tenemos tiempo de perder Yes. porque We don't have tú, time to lose. tú tienes las palabras Because you have the words de esperanza, of hope. de darle una buena, ¿cómo se dice? Just to give them una perspectiva To diferente. give them a different perspective. Y a veces uno no sabe si la persona le va a responder a uno. Sometimes you don't know if the person is going to respond to you. Pero a mí me pasó con una de las personas. If that happened to me with one person, Escuché al Espíritu Santo decirme, I heard the Holy Spirit say, Daphne, ten valentía, Daphne, have boldness. sé valiente, Be bold. pregúntale. Ask. Ask. Y esa persona me dio sí. And that person said yes. Qué lindo, ¿verdad? Beautiful. Pero si yo no pregunto, nunca voy a saber. But if I don't ask, how am I going to know? Yeah. So, bueno, quiero dejarlos con eso. I want to leave you with that. Y gracias, Padre Santo, por Thank tu you. palabra. Thank you, Father, for your word. Por la palabra que leímos en Efesios 6. For the word that we read in Ephesians 6. Por los consejitos que nos acabas de dar. The counsel that you've given us. Padre, nosotros queremos sacar gente de la oscuridad para que la luz de Cristo le brille. Lord, we want to take people out of darkness so that the light of Christ would shine upon them. Que nosotros deseemos verdaderamente ver a nuestros familiares caminando en la luz del Evangelio. That we may truly see our loved ones walk in the truth of the gospel. Dios, tú eres bueno. God, you are good. Tu deseo es reconciliar al hombre contigo. Your desire is to reconcile man with you. Y tu palabra dice que tú nos has dado a nosotros el ministerio de la And your reconciliación. word says that you have given unto us the ministry of Que reconciliation. podamos reconciliar a otros hombres con Dios. That we can reconcile other men with God. Y en áreas donde no necesitamos reconciliación, pero renovación, And in those areas that we don't need reconciliation, we need renewal, te pedimos, Señor, que lo traigas a pasar we ask, Lord, that you will bring it to pass. y que nosotros podamos contar lindos testimonios. And that we would be able to give great testimonies. En el nombre de Jesús te In the oramos. name of Jesus, we ask. Bendice a Gloria, Señor, en este hogar. Bless Gloria in this home. Gracias por bendecir su entrada y su salida. Thank you for blessing her and her going in and her coming out. Gracias por proveer todas sus necesidades conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Thank you for providing all of her needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Gracias por protegerla cuando ella se va a su trabajo o a donde vaya. Thank you for protecting her where she goes to work or anywhere else she goes. Gracias por la llenura de tu Santo Espíritu en su vida. Thank you for the filling of the Holy Spirit in her life. Que al nosotros irnos de aquí, That as we leave from here, tu gozo es cumplido en ella your joy is complete in her y en nosotros también. and in us as well. Y aquellos que nos están mirando en las medias sociales. And those that are watching us through social media. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Le amamos, hermano. Love you very much, guys. Si no nos hemos ido con el If Señor, we haven't gone with the Lord, nos vemos el domingo. we'll see you Sunday. Hay un evento especial el viernes en el pueblo. There is a prayer time in downtown Lancaster at 6:30. Hay un evento en el pueblo, Benz Park, a las 6:30. Yep, 6:30 at Vince Park. En el parque Benz, y nos vamos a reunir creo que en el estacionamiento de la iglesia al lado de la de nosotros. The parking lot behind the church is where we're going to be meeting at 6 p.m. Muchos de ustedes se estacionan ahí ya Many of you parked there already. y vamos a caminar para el And pueblo we're going to walk downtown. y nos vamos a ir a Benz Park But we're going to go to Vince Park. y vamos a adorar al Señor We're going to worship the Lord y lo que vayan a hacer ellos allí And nosotros, y orar. Amen. Amén. The final thing that Paul said to Lo do, último que Pablo dijo, ¿verdad? pray. Orar. Amen. Amén. Dios me lo bendiga. God bless you guys. Nos vemos el domingo. See you Bye. Sunday.